En un ratito vamos a hablar de República Urgente. Me encanta mostrar libros, o sea, acá de Santiago con Héctor Guyot. Hablemos de esto, digamos, antes del bandejeo de los temas de siempre. Hablemos de esto que es como a futuro, parabrisas y no espejito retrovisor. ¿Qué pensás de esto que plantea Florencia de... No se llama lo macho, se llama cívico, pero firme? ¿Qué pensás? Estoy totalmente de acuerdo, de verdad lo estoy, pero no por una sola cuestión solo de afinidad, sino porque tiene que ver, creo yo, con una convicción que tenemos todos. Hay que tener bien claro que hoy lo que está en disputa no es, en la elección venidera, el debate entre dos tendencias dentro de un mismo sistema político. Hay dos concepciones de lo político que están en juego y que se van a manifestar en las elecciones de mediano término. Una responde al proyecto endeble, pero nítido, del republicanismo. La otra tendencia responde al populismo, que quiere destruir el sistema desde el interior, lo cual es novedoso, porque no se trata de corroerlo mediante un golpe, sino de minarlo desde el ejercicio del poder. Entonces, la confrontación de dos sistemas nos coloca ante una evidencia: no hay negociación posible. La negociación, el consenso y el debate pueden surgir entre quienes comparten un mismo concepto del sistema, un repertorio de valores comunes con una izquierda, una centroizquierda y una centroderecha. Pero hay una cuestión que tiene que ver con otros factores que no es solo la lógica o la seducción racional de este modelo frente a otro modelo. Pasa que, más allá de los extremos que apoyan los partidos, queda una inmensa cantidad de ciudadanos que no logran entender la virtuosidad de un sistema republicano y que por conveniencias, lo estamos viendo en las distintas provincias, que mucha gente no es solo una opción, no tienen opción a decir elijo tal persona o elijo tal otro como modelo simbólico. ¿Crees que la sociedad está preparada para esta discusión? No. No lo creo. No lo creo. Por el problema reviste una complejidad que el nivel de educación media no permite discernir. Esto es otro problema adicional que tenemos. No es que estamos frente a un problema complejo con un nivel de preparación equivalente a la complejidad del problema que permite llevar a cabo, como muy bien planteás, una opción lúcida. Estamos frente a un panorama complejo y con una ciudadanía afectada en los niveles educativos, económicos, sanitarios, que está aturdida, desencantada con la política, lo cual es peligrosísimo, porque una cosa es no estar de acuerdo con un sistema o una tendencia partidaria, y otra es creer que la política te ha abandonado como ciudadano y te obliga a convertirte en alguien que está condenado a durar. No a vivir, a durar. Ahora bien, ¿tenemos recursos ciudadanos para poder sostenerla? Yo tengo la impresión que a la tragedia de la confrontación de dos sistemas se une el de una ciudadanía doblemente empobrecida. Un 40% de gente que tiene que preguntarse si mañana comerá, y casi te diría un 70% de la población que se pregunta ¿qué es el porvenir en términos de representación política? Es decir, ha fracasado la idea de la representación en la percepción ciudadana. Entonces se vota. ¿Cuál es la prueba? Que se vota a individuos encantadores y no a ciudadanos representativos del sistema. Nosotros estamos, me parece a mí, en un terreno político donde los liderazgos deben abandonar el terreno de la seducción y la promesa para convocar al sacrificio y la representación cabal. ¿Qué es la representación cabal? La representación cabal es tener un buen diagnóstico de la aptitud auditiva de la gente. ¿Qué puede escuchar? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué necesita escuchar? Yo no puedo decir que poco que leen a Shakespeare. La verdad que Shakespeare es tan importante. ¿Quién duda de que Shakespeare es importante? Ahora, ¿se le han dado a la gente condiciones para que lea Shakespeare? ¿Para que disfrute de su lectura? No. Entonces necesitamos un liderazgo que tenga su don de representación extraído de un muy buen diagnóstico del sufrimiento. Porque un mal diagnóstico del sufrimiento lleva al prebendarismo. Es un diagnóstico psicopático, ¿no? Sí, es psicopático porque condena una relación de dependencia eterna. Entonces la audiometría hay que hacérsela al líder. El que tiene que escuchar es el líder, no el pueblo. Claro, Churchill
La gente es clarísima en lo que demanda: representación y comprensión de su padecimiento. ¿Y vos crees que el gobierno no escucha o escucha pero no sabe bien qué hacer y entonces obtura la demanda? ¿Cómo? Escucha y administra en una dirección perversa, instrumental. Ha convertido a la pobreza en un capital. A mí me parece que es muy importante abrirse siempre a la posibilidad de matizar la contundencia con que uno hace un diagnóstico, porque la realidad, si es compleja, admite esos matices. En ese sentido te doy la razón en parte. Pero yo creo que el peronismo ha probado su ineptitud y su perversión. El peronismo republicano es otra evidencia de que el camino que ha seguido el peronismo no es el adecuado para superar la pobreza, sino para producirla. No hablemos de Perón en su primera gestión, dándole a la gente lo que tanto necesitaba. Hablemos de lo que ocurrió después. ¿Qué impresión tengo yo? Que el peronismo tal como es no tiene porvenir. ¿Quién más la tiene? Piqueto. Piqueto y Joaquín. Joaquín de la Torre. Lanzaron el otro día, pero alternativa peronismo republicano. Bueno, entonces, federal. ¿qué advertimos? Un peronismo que ha comprendido que el desafío es mayor en la medida en que la repetición es obsoleta. Y también tenemos del lado del republicanismo la necesidad de un aprendizaje. Con Héctor Guyot en el libro hemos mostrado que la defensa de la República no se puede basar en la presunción de que la República está constituida como una fuerza con fortaleza, sino que, habiendo a lo largo de la historia podido en algunos momentos evidenciar con transparencia lo que quería, ha cometido errores gravísimos y ha producido también el populismo. Miren esto. Lo ha producido ellos. República urgente. ¿Me dejás una leve provocación? Viste el pie de página. Lo que voy a decir no es que lo pienso yo, pero lo escuché y lo voy a poner sobre la mesa. Y es, algunos del campo nacional y popular dicen, en realidad cuando hablan de republicanismo son conservadores, no son republicanos, son conservadores. ¿Qué les contestarías? Bueno, si el conservadurismo significa insistir en una república que se considera suficiente, consolidada y plena, yo les diría que tienen razón. Pero si el republicanismo es la defensa de la Constitución, yo les diría que el republicanismo es progresista y el presunto progresismo es conservador, porque es una oligarquía que está sentada en una autocracia. De manera que les invertiría los términos desde el momento en que yo puedo hacer algo que ellos no pueden, que es, reconozco las imperfecciones de lo que defiendo. Ellos no tienen capacidad autocrítica porque son profundamente dogmáticos en la defensa de lo que valoran. Entonces, ¿quién tiene porvenir? El que admite su insuficiencia. ¿Quién no lo tiene? El que se da por consagrado y pleno. Divinidades ya tenemos. Bien, en este libro una de las cuestiones que se abordan es, acá lo voy a mostrar nuevamente, ahí está, lo tienen, la justicia. Esta semana que pasó llegó finalmente Roberto Boico, que fue abogado de Cristina, a los tribunales federales, es decir, a Comodoro Pi. ¿Qué observas vos, y después abro a la mesa, sobre la justicia? Ahí hay un interregno en donde Marcela Lozardo es, pero ya no es, ¿no?, ministra de Justicia, se está esperando que alguien ocupe ese cargo. ¿Cómo estás observando vos ese vertical que es la justicia? Bueno, no, aquí no puedo yo menos que recordar palabras de Héctor Guyot en el libro. Guyot insiste en la idea de que todo el proyecto kirchnerista está vertebrado hoy primordialmente para garantizarle a la vicepresidenta inmunidad absoluta con relación a sus deudas con la justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Observo por fin una cierta e interesante tensión entre ese proyecto de abolición del sistema constitucional en términos de justicia que aspira a haber concretado la vicepresidenta y una Corte Suprema que, advirtiendo que corre riesgos de supervivencia, fue capaz de abroquelarse en torno a la defensa de su representación. Una vez vi una película que decía que el amor no siempre es limpio. Bueno, la justicia, desde el punto de vista de las motivaciones por las cuales la Corte se une y genera, digamos así, unidad,
Tampoco es muy limpia. Tenemos un presidente de la Corte, personalmente para mí maravilloso, pero no necesariamente él ha logrado hasta hoy lo que ahora se está logrando. ¿Vale la pena creer que tenemos una Corte decidida a enfrentar al kirchnerismo por razones de supervivencia? Bueno, no es el ideal, pero creo que es cierto. Te agrego un dato más. Estados Unidos está a 18 semanas de terminar con la vacunación. Y aún así, hoy solo el 10% de la población está en condiciones de retomar la actividad de manera más o menos normal, que no es normal del todo. Es decir, que nosotros, que nos faltan 90 semanas, si sigue el ritmo que tenemos, para tener la población con inmunización, nos damos cuenta que ese escenario va a pasar a las de 90 semanas que nos faltan para adelante, con lo cual es una hipótesis. Que fin de año que viene. Ponele. Santiago, mucho se habló, casi uno diría, ¿qué más hay para decir sobre la relación entre Alberto Fernández, el presidente, y Cristina? ¿Vos ves algo nuevo? ¿Observás en las últimas apariciones de Alberto Fernández en la relación con la vicepresidenta? ¿O ya es el mismo patrón con continuidad? Bueno, yo voy a usar tal vez términos muy rotundos y espero que ustedes los maticen si es necesario. Pero para mí, la relación entre dos traidores, cuando llegan a un acuerdo, solo puede ser circunstancial. Cristina se adelantó a la traición venidera de Alberto, despojándolo progresivamente de recursos para que la pueda invalidar. Vivió con angustia las demoras de Alberto para avanzar en el campo de la justicia y brindarle lo que quería, y empezó a proceder de tal manera que la decisión recayera sobre ella y no siguiera siendo postergada por él. ¿Por qué hablo de traición? Sí, eso. ¿Por qué hablo de traición? El actual presidente de la República probó que Cristina era responsable de una serie de delitos. Luego hace un pacto con ella y se declara absolutamente de acuerdo con ella, entendiendo que él y ella son lo mismo. Irónicamente yo diría que sí lo son. Son igualmente infieles. Pero lo que es cierto es que esta homologación de los dos supone una ineptitud profunda para brindarle a la propia palabra por parte del presidente consistencia ética. No se puede pasar de los calificativos que él empleó para caracterizar a la actual presidenta, a la actual vicepresidenta. No se puede pasar esos calificativos a estos otros que parecen haber olvidado las convicciones del pasado, sin despertar, al menos en algunos y no en todos, por lo que antes decíamos, una profunda desconfianza en el valor de la palabra, de uno y de otro. Una, hay que reconocerlo, siempre ha dicho lo que piensa. La actual vicepresidenta jamás se desdijo de lo que piensa y nunca dejó de enunciarlo. Su habilidad consistió en creer que había un núcleo importante de la población que era capaz de dejarse engañar por un discurso albertista y votarla a ella a través de la figura de él. Ese núcleo existió. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es posible que ese núcleo haya existido? ¿Cómo se olvidó tanto? Y contestala. Yo puedo decir lo siguiente. Las conveniencias, por un lado, es decir, el cinismo, y por otro la ceguera y la necesidad de creer que hay redención donde no la hay, hacen con que la demagogia prospere. Y prosperó. Y te cambio el panorama. ¿Debió haber elaborado o ahora debería elaborar un discurso atractivo, uso otra vez seductor, Juntos por el Cambio, o ya lo tiene? ¿Está representado por el discurso de Patricia Bullrich? ¿Acaso por Horacio Rodríguez Larreta? Todos ellos representan logros parciales en la gestión de Mauricio Macri, porque hubo logros parciales. En seguridad lo hubo. Patricia hizo una gestión muy firme en ese sentido. El presidente de la República garantizó algunos de los valores republicanos fundamentales, fracasó en economía y le costó reconocerlo, o lo reconoció y nada supo hacer, como en algún momento se dijo, porque no tenía plafón político. Sea como fuere, el discurso de Cambiemos no puede seguir siendo el que fue, porque desconoció el sufrimiento
e idealizó un porvenir que no puede ganar realidad si no se escucha lo que está pasando en lugar de prestarle tanto atención a lo que debería pasar. Hay una persona, María Eugenia Vidal, que conoció el dolor de la gente. Lo conoció. Cualquiera que haya hablado con ella sabe que ella en la provincia conoció el dolor y la impotencia también. Trabajó con convicción, debe ser oída. Hay que oír a los que fueron soslayados. ¿Quiere ella hablar? Yo creo que ella quiere ser oída y no habla porque no está segura de que será oída todavía. ¿Pero hay un punto de maduración, de escucha social que no llegó? Yo desearía que sí, que lo haya. Pero a mí me parece que Cambiemos es todavía una tarea por realizar para que constituya una alternativa verdadera que evidencie comprensión del padecimiento, del dolor. Porque cuando uno habla desde el porvenir y dice, mira, si todo anda bien, mañana tendremos condiciones muy propicias para el desarrollo, uno está insultando a la gente. Porque la gente no puede entender, porque no comprende, porque está agobiada por una inmediatez que la asfixia. Cambiemos tiene que aprender a representar una alternativa, haciéndole lugar a su propia limitación autocríticamente para comprender que ganar elecciones es posible y gobernar es mucho más difícil. Una sociedad poniendo esperanza o expectativa en un salvador, en una persona, en alguien que la redima, en lugar de en aquellas instituciones que podrían garantizarle la salud, la justicia, la educación. Digo, es como que nosotros ya desencantados de esas instituciones, entonces esperamos que venga un superhombre, una supermujer a resolverlas. ¿Qué le pasó a las instituciones? ¿En qué momento se quebraron? A mí me parece que nunca llegaron a estar suficientemente consolidadas en la historia argentina. La historia argentina no es la historia de la irrupción de una constitución que nos provee instituciones que nunca más perdieron vigencia. No la perdieron, fueron pretextuales. En la Argentina las instituciones fueron pretextuales para que el poder pudiera más que la ley. Esto es tremendo en la historia política. Explícalo de vuelta. sí. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones son pretextuales significa que uno se vale de ellas para, simulando que las representa, darle prioridad a lo que antes se decía acerca de que importa mucho más el poder que se tiene que la ley que hay que cumplir para representar el poder que se tiene. En otras palabras, ¿no? Siempre uno se aproxima como puede a las cosas, vagamente. Lo que es verdad es que las investiduras políticas debieran ser representativas y son en realidad encarnaciones. Cuando yo digo yo soy el presidente de la nación, me refiero a mí, no a la investidura que tengo. Esto significa prostituir las instituciones. Yo cuando procedo de este modo soy monárquico. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Que yo soy nosotros. ¿Recuerdan el discurso de Chávez? Lo menciona Guyot en el libro. Chávez diciendo, pueblo de Venezuela, ustedes son Chávez, yo soy el pueblo. Nosotros todos somos Chávez. ¡Voilà! Mirá qué interesante. Esto es envilecimiento de las instituciones. No las tenemos suficientemente afianzadas como para que no estén a merced de los corruptores. Bien, voy a aterrizar en alguna librería, yo creo que no es una mayoría, pero dio mucho que hablar. Vos acabas de publicar un libro, sale el libro de Macri, y ya hay librerías y cierto sector que hizo saber que no los van a vender. Y hubo incluso un tomatazo digital en donde, digamos, intervinieron una foto de Macri con un tomatazo. Si hubiera sido una mujer, hubiera sido violencia de género, o si hubiera, digamos, eso hubiera pasado. Por suerte yo creo que no fue generalizado, pero merece una reflexión, ¿no? Porque ahí está, es el libro que está saliendo, y después hay una foto en donde tal librería, bueno, dice como si fuera una declaración de principios, nosotros no venderemos tal o cual libro, concretamente este. Claro.
Index Librex Prohibitorum, decía la Inquisición. Es el índice, el código de libros prohibidos. Prohibir un libro significa impedir que alguien tenga derecho a la opinión. A mí me parece que es la expresión de una profunda fragilidad negarse a vender el libro de Macri. Es mucho más efectivo, muchachos represores, que vendan poco. Claro. Les recomiendo algo como escritor, dejen que se venda y van a tener la oportunidad de ver que si las ventas no suben y él no es bestseller, ustedes ganaron. Pero si ustedes reprimen van a ver cómo se vende más. Es así. Vamos a recomendar República Urgente de Héctor Guyot, a quien le mandamos saludos, y Santiago Kovadlov. Bueno, muy bien. Santiago, gracias. Gracias a ustedes. Fue un gusto poder compartir. Que no se lanzan para la presidencia, ¿no? Porque hoy todo el que saca un libro se estaría lanzando para la presidencia. ¿O sí? No. Mi ambición más profunda es seguir siendo un escritor. Y me ha costado bastante persuadir a los políticos. Está muy bien.